El día de hoy quiero traer una clase diciéndoles que el próximo año voy a traer una serie de estudios sobre el Espíritu Santo. Por el momento quiero hablarles los siguientes sobre esta clase. ¿Cuántos de ustedes son fans de algún equipo de fútbol americano, de básquetbol o de fútbol soccer? Levante la mano. Ok. Ahí se nota qué tan fanático es cierta persona, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto personas que son fanáticos de algún equipo que, ¿cómo lo digo? No son ganadores. Nunca ganan. ¿Usted conoce equipos así? Que nunca ganan. Ah, pero es domingo. Y como les dije, hay gente, esa es su religión de alguna gente, sentarse ante el ídolo de un ojo, ante la televisión, y se sientan y a ver el partido de fútbol, algunos de 2, 3 partidos, pero están viendo un equipo y su equipo nunca gana. Hay equipos que nunca ganan, estoy hablando de los Cowboys, sí, estoy hablando de los Cowboys. ¿Sabe cuándo fue la última vez que ganaron los Cowboys? 29 años con tantos meses, porque yo estaba en mi luna de miel con la última vez que ganaron. Casi 30 años ya. Pero hay equipos que no ganan, pero hay gente que, las Chivas tienen rato, ¿verdad? Pero que dice, yo le voy a este equipo, o yo le voy a este equipo, pero nunca ganan. Pero eso sí, se reúnen a verlo, tiene la carnita asada, no falta el ambiente, las botanas, lo que sea, y lo ven con la esperanza de que esta semana sí ganen. ¿Sí sabe de qué estoy hablando? Y luego terminan y saben que toda la gente de afuera le dice, pero sí, no han traído mejores jugadores, ya están fuera de los playoffs, adiós a los Rangers, hace 2 años es otra cosa, ya están fuera de los playoffs y ya no están, pero queremos que a ver si esta semana se puede, a ver si este es el año y cada semana quedan decepcionados, cansados, se consuelan unos a otros ahí. Mis hermanos, esa es la condición de muchas personas que le van a un equipo y que saben que es perdedor y tienen esperanza, pero siempre pierden y están cansados y cansados. Mis hermanos, yo les voy a hablar de otra cosa, pero quiero empezar con eso para decirles que yo conozco y hablo con muchos cristianos, hablo con pastores, hablo con personas y líderes en diferentes iglesias con las que tengo oportunidad de platicar, y muchos de ellos se sienten cansados. Cristianos que están cansados, cristianos que están desanimados, tristes. El ministerio los deja más exhaustos que llenos de gozo. Las iglesias parecen estar más estancadas en vez de estar encendidas, en vez de haber transformación personal, parece que están estancados en vez de avivados. Y yo he pasado por etapas también de desánimo. Y muchas veces hay una frase que usa el apóstol Pablo, dice insten a tiempo y afuera de tiempo, y yo lo quería atribuir a que es una etapa de estar fuera de tiempo, ¿verdad? Quizás regresen los buenos tiempos otra vez o lo que sea. Pero la verdad, mis hermanos, es que yo no sabía que había ayuda. Hay ayuda. Yo no había recibido ni abierto el regalo que Jesús nos dejó antes de irse. La noche antes de su muerte, Jesús les dice a sus discípulos, estos 12 hombres que dejaron todo por seguir a Jesús, dejaron su negocio, ya no ando pescando, dejaron sus familiares, dejaron el lugar donde vivían y que conocían, y se fueron con este predicador que anda caminando de pueblo en pueblo llevando buenas noticias, y lo van siguiendo y dejaron todo. Y ahora el maestro les dice a ellos, ¿saben qué? Los voy a dejar, yo me voy a ir. ¿Y qué les dice para consolarlos? ¿Qué les dice para animarlos? Lean más la Torah, lean la palabra de Dios, busquen consejería, únanse a un grupo pequeño, reciban terapia. No les dice nada de eso. Miren lo que les dice en Juan 16, versos 5 y 7. Ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Les dice que se va a ir, pero ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. ¿Ve cómo se sienten? Pero digo la verdad. Suena raro, escuche esto. Ese es Jesús hablando a sus discípulos que lo han dejado todo por seguirlo. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes.
En cambio, si me voy, se lo enviaré. Otra versión dice, la traducción al lenguaje actual dice, yo enviaré el Espíritu que los ayudará y consolará. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo me voy a ir, pero va a venir ayuda. Va a venir ayuda. Yo me voy, pero van a tener ayuda. Mis hermanos, Jesús sabía que esto era mejor. Y Él cuando dice esto es mejor, es porque Él lo experimentó, lo experimentó en Él mismo, por experiencia propia. En Lucas capítulo 1 verso 35, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10 verso 38 nos dice que Él ministró por el poder, todo lo que hizo Jesús lo hizo por el poder del Espíritu Santo. En Lucas 10, 21, Él estaba lleno de gozo a través del Espíritu Santo. El escritor de los Hebreos en el capítulo 9, verso 14 dice que Él ofreció su vida a través del Espíritu Santo. El valor y todo lo que se necesitaba para dar ese paso en sacrificio lo hizo por el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, verso 11, Él resucitó de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1 verso 2 nos dice que Él dio sus instrucciones finales a sus seguidores a través del Espíritu Santo. Desde la concepción hasta la ascensión, la vida de Jesús estaba llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el ayudador de Jesús. Sin embargo, mis hermanos, yo viví mucha parte de mi vida y también mucha parte de mi ministerio sin buscar la ayuda del Espíritu Santo. Yo les voy a explicar algo, mis hermanos, y voy a hacer un poquito de historia, y lo que voy a empezar a decir va a ser mucho autobiográfico. Voy a hablar algo de mi experiencia a través de lo que les voy a compartir. Yo conocí el Evangelio en la ciudad de Reynosa, en un lugar que tenía techo de lámina y abanicos por todos lados, y nos sentábamos en banquitas, y algunos tenían unos blocks para sentarnos y todo. Pero yo conocí el Evangelio en un grupo conocido como Iglesia de Cristo. Y déjenme les explico. Ese movimiento es parte de lo que yo considero el movimiento religioso más importante en la corta historia de este país aquí en Estados Unidos. El movimiento de restauración se le conoce. Cuando al principio del siglo XIX, a principios de los 1800, cuando los colonos anglosajones y de otros en el noreste de Estados Unidos empezaban a moverse hacia lo que es de este lado de Pensilvania, hacia los adentros más del país, empezaban a desilusionarse con todos los grupos religiosos que había, con los anglicanos, presbiterianos y todo, y estaban desilusionados porque había como mucha mezcla de la política con cada grupo y todo eso. Parece que ya no hay de eso ahora, ¿verdad? Mezclar el gobierno con la iglesia. Pero, y lo digo así. Entonces, como había mucho de eso, mis hermanos, hubo un deseo por decir, hey, ¿por qué no podemos ser cristianos nada más? ¿Se puede ser cristiano solamente? Nada más cristianos, sin apellido. No, cristiano pentecostés, cristiano anglicano, cristiano episcopal, cristianos. Seamos nada más cristianos. ¿Se puede hacer eso? Y hubo un hombre llamado Barton W. Stone, que tenía esa idea: seamos cristianos y nada más cristianos. Volvamos a la Biblia, veamos lo que la palabra de Dios dice. Y él empezó en Kentucky un avivamiento muy grande, se llamaba el Cane Ridge Revival. Y ahí, mis hermanos, llegaron miles de personas y hubo manifestaciones del Espíritu Santo aprobando eso. Gente restaurada, cambiada, transformada, gente que dejaba vicios y venía a Cristo. Algunos historiadores lo llaman el Pentecostés americano. Entonces Barton W. Stone tenía esta idea: dejemos las divisiones y seamos solamente cristianos y cristianos nada más. Y había otro líder en el movimiento llamado Alejandro Campbell. Este hombre, Alejandro Campbell, fue altamente influenciado, como él era escocés, por el realismo del sentido común en Escocia. Él valoraba el intelecto más que las experiencias. Tiene que ser racional lo que estamos haciendo. Él enfatizaba. Y la perspectiva de Campbell
estos dos grupos dijeron, queremos ser cristianos nada más. Ok, cristianos solamente. Hablemos donde la Biblia hable, callemos donde la Biblia calla, seremos solamente cristianos. Sí, porque hay gente que habla de cosas que no se debe. Y este movimiento se conoce como el movimiento de restauración, no de reformar la iglesia católica, no, esa reforma no, sino vamos a regresar a la Biblia, vamos a regresar a lo que la Biblia dice, seguir el patrón bíblico y todo esto. Pero cuando llegaron a juntarse, por supuesto que había diferencias en la forma en que Barton W. Stone y Alejandro Campbell veían la obra del Espíritu Santo. Pero Barton W. Stone es conocido por haber dicho que la unidad sea nuestra estrella polar, esa estrella que no se mueve, ¿verdad? Vamos, la unidad es más importante. Ahora, Alejandro Campbell era un buen orador y era bueno para escribir, escribía mucho y era bueno para debatir. Y con el tiempo lo que pasó, mis hermanos, fue que en este movimiento de restauración, la perspectiva de Alejandro Campbell se volvió más aceptada. Y la teología prevalente en esa fraternidad llegó a ser conocida como el cesacionismo. Este movimiento tuvo una división y en el norte habían las iglesias cristianas independientes y en el sur las iglesias de Cristo. ¿Okay? Pero la perspectiva de Campbell ganó, se empezó a pensar en el cesacionismo. ¿Qué es el cesacionismo? La consecuencia fue que muchos herederos del movimiento crecieron creyendo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios la palabra de Dios. En otras palabras, que el Espíritu Santo estuvo muy activo al empezar de la iglesia, hubo señales, prodigios, milagros, hizo todo esto, daba palabra profética para todo, para edificar la iglesia que estaba empezando, pero es como que el Espíritu Santo se cansó y dijo, bueno, les voy a dejar un libro, dejó el Nuevo Testamento y ahí tienen, y ya se fue y se retiró. Esa es la perspectiva. Y mis hermanos, esta iglesia, The Hills, el año próximo, según entiendo, están cumpliendo 75 años de su historia. Y el charter que tiene al empezar con el estado de Texas es Iglesia de Cristo. Más que ahora ahí dice nomás The Hills, ¿verdad? No dice Iglesia de Cristo. Pero de ahí es donde viene esto. Ahora, yo, mis hermanos, estoy profundamente agradecido por haber llegado a esa iglesia allá en Reynosa a mis 14 años, y el énfasis y el amor y el respeto por la palabra de Dios es evidente. Y me gustó que me hayan inculcado eso. Usted puede ir a otras iglesias donde se para el predicador y habla, ay hermanos, y tonterías. Esa es la palabra, tonterías. Hay unos que dicen, mire, estaba ahí un botecito y el pez serrucho me hizo un hueco, ¿verdad? Entonces yo oré a Dios y el pez vela vino con un hilo y me cosió. Hay que predicar la palabra de Dios. Y a mí me gusta lo que el movimiento de restauración hizo por regresar a la Biblia, por regresar a lo que la palabra de Dios dice. Llamemos las cosas por nombres bíblicos, no le pongamos apellido, etcétera, por ese movimiento que hay. Pero fue mi propia lectura de la Biblia que me hizo cuestionar que había más al cristianismo de lo que yo estaba experimentando con el cesacionismo. Y fui convencido a través del estudio de la palabra de Dios de que el Espíritu Santo, moraba en mí, pero yo no sabía qué diferencia hacía eso. Y por mucho tiempo, déjame se lo pongo a ver si me puede explicar, yo veía al Espíritu Santo como la glándula pituitaria. Ahí está. ¿Pero qué hace? ¿Para qué es? A veces veíamos al Espíritu Santo en este movimiento de las iglesias de Cristo como el apéndice. Ahí está, sabemos que la tenemos, sabemos hasta dónde está, ¿verdad? Eso sí sabemos más o menos por dónde está. Pero sabemos que no está haciendo nada. Pero si empieza a hacer algo, hay que sacarla, ¿verdad? Pero para muchos en este movimiento de restauración, el Espíritu Santo vino a ser como ese tío raro. Todos tenemos un tío raro en la familia, ¿verdad? Cuando hay una reunión familiar, sabemos que tenemos que invitarlo. ¿Por qué? Porque es familia, hay que invitarlo. Pero si lo invitas, mejor no lo invites. Por dentro queremos que no venga, porque si viene, algo raro va a pasar.
Entonces no queremos que llegue el tío raro. Ahora, muchos de nosotros, mis hermanos, nos pasa esto. Ahora, yo quería el perdón del Calvario, pero yo no andaba buscando el poder del Pentecostés. Los únicos cristianos llenos del Espíritu que yo conocía eran los que veía en la televisión. Y digo llenos del Espíritu, lo pongo entre comillas, ¿no? Estaban muy maquillados, hasta con peinados raros. Siempre estaban pidiendo dinero y que sembraras. Y estaban predicando que si sigues a Cristo siempre vas a prosperar y nunca te vas a enfermar. Y yo veía que todas esas enseñanzas no se alinean a la palabra de Dios. Así que yo andaba buscando ayuda. Yo no andaba buscando ayuda. Si esa era mi experiencia, yo no andaba buscando ayuda. Pero el ayudador vino a buscarme a mí. El ayudador vino a buscarme a mí, hermanos. Y Dios es sutil en cómo lo hace, en cómo nos llama a cada quien. Yo amo la palabra de Dios, porque eso me enseñaron, y yo era vida para mí. Yo no sabía ni quién era ni Moisés, la Biblia me estaba hablando a mí directamente. Cuando lo empecé a leer, mi Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios chiquito, azul que tenía, me estaba hablando a mí. Y al estudiar la palabra de Dios me doy cuenta, mis hermanos, que hay más. Mi estudio objetivo de la Biblia me llevó a concluir que los argumentos a favor del cesacionismo eran ambos débiles y fabricados. En pocas palabras, mis hermanos, yo no podía apoyar con la palabra de Dios la idea de que el Espíritu Santo solamente opera a través de la palabra. Después, Dios me llevó a conocer otros cristianos que vienen de un ambiente más carismático, por así decirlo. Caris quiere decir gracia, o llenos de gracia de Dios. Usted los puede conocer, bueno, hay otros nombres. Pero el punto es que estas personas, no los que veía en la televisión, pero había personas que amaban la palabra de Dios, que tenían una vida de humildad, que servían y amaban al prójimo. Y yo conozco que mi Jesús dijo que el buen fruto solamente viene de un buen árbol. Ahora, finalmente, yo empecé a experimentar encuentros poderosos con el Espíritu Santo que yo no podía explicar. Y tampoco podía negar. Yo tengo un hermano que es paranoico esquizofrénico. Y mi madre, en su deseo de verlo sanar, fue a muchas partes, a muchos lugares, aparte de psicólogos, psiquiatras y todo esto. Pero a mí me tocó ver el poder de Dios. Yo recuerdo, les podría contar muchísimas historias, les voy a contar nada más dos. Estamos orando en una ocasión, mi suegra nos está visitando y empezamos a orar y a orar y a orar. Y aquella iglesia pequeña en Sherman donde yo estaba experimentó un despertar al poder de Dios. Yo recuerdo que en una ocasión mi suegra estaba orando y había lenguaje con el que yo no crecí. A las cosas bíblicas se le llaman por nombres bíblicos. Y había expresiones que yo no entendía muy bien, ¿verdad? Pero ella oraba: oh Señor, manda a tus ángeles que barran ese lugar donde voy a ir a predicar de agosto, ¿verdad? Iba yo me invitaron a una reunión de jóvenes a predicar. Y que caiga poderosamente el Espíritu Santo, etc. Yo prediqué, hermanos, y es diferente predicar más porque hay que pasar información o te toma el Espíritu Santo y estás predicando. Prediqué sobre la santidad y mis hermanos, el muchacho que estaba dirigiendo cantos, y cuando estaba dirigiendo cantos me refiero a agarrar un himnario, un 4x4, ¿verdad? Un 3x4, lo que sea. Estaba dirigiendo y los jóvenes empezaron a pasar y a pasar porque se sentían como ungidos en su corazón y querían cambiar, y yo empecé a orar por ellos. Y sí, regularmente pues uno le pone la mano en el hombro, pero yo estaba orando con autoridad, con la mano en la cabeza y pidiéndole a Dios liberación, etc. Y la forma en que se recibieron, que los líderes que me habían invitado, eso nunca lo habían visto. Pero hubo un avivamiento entre los jóvenes. Es más, el que estaba dirigiendo cantos dijo: no, hermano, yo no puedo seguir cantando, yo también necesito oración, que oren por mí. Pero fue algo especial. Fue algo especial. Me ha tocado estar predicando la palabra en la casa de una persona. Y esta persona, mis hermanos, entre más le hablaba, los ojos le cambiaron, la mirada le cambió y se empezó a subir al sofá las piernas primero. Y luego de repente se subió en el respaldo del sofá. Vaya, ya estaba en la esquina de la casa y pensé que se iba a salir de ahí.
Y luego me tocó ver personas poseídas por Satanás. Y no en el poder de uno, sino el poder, en el nombre que es sobre todo nombre, clamar el poder de Cristo y que esa persona quedara con una vida, salía y quedaba esa persona transformada, cambiada. Eso yo no lo puedo explicar. Entre más sucedía esto, más reconocía yo que había más al seguir a Jesús de lo que yo había entendido. Y sus palabras empezaron a tener más sentido. Cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les enviaré al ayudador. En otras palabras, lo que quiero que entendamos es esto. Llegué a esta conclusión. La ayuda que más necesitamos no es un qué, sino un quién. ¿Okay? Ahora, yo conocía los argumentos. Cualquier persona de la Iglesia de Cristo, yo conozco los argumentos. Todos los argumentos. Yo he leído los libros. Yo he ido a las conferencias, a los encuentros, a los seminarios. He leído los libros, etc. Y nosotros pensamos, desafortunadamente, que la ayuda vendrá si le echamos más ganas. Si aprendemos más. Si construimos más grande. Si nos volvemos más contemporáneos o modernos en las formas en que hacemos. Si programamos mejor. Y seguido el resultado es que nos seguimos sintiendo decepcionados y cansados, así como el equipo que nunca gana. Hasta que uno lee las palabras de Jesús y le dan la convicción que uno necesita. ¿Sabe qué dijo Jesús? Juan 6. Solo el Espíritu da vida. Cuando digo iglesias, puede haber edificios muy grandes, muy bonitos, muy lo que sea, pero si no está el Espíritu Santo, ahí está muerto. Y no hay crecimiento, no hay vida. Y por cierto, hermanos, aprender yo a disfrutar, 2 Corintios 13, 14, de la comunión del Espíritu, no me hizo dejar de estudiar menos la palabra de Dios. Me hizo estudiarla todavía más. Porque no es que, mira, acá hay iglesias que están llenas del Espíritu, aquí hay iglesias que son bien bíblicas. No. Hay iglesias, la misma iglesia se puede tener hambre de la palabra y sed del Espíritu Santo. Yo creo que más y más los cristianos quieren ortodoxia y también intimidad. Ellos quieren seguir a Jesús recibiendo perdón, pero también poder para vivir en victoria. Y cada etapa de nuestra vida, mis hermanos, necesitamos declarar: necesito ayuda. I need help. Help wanted. Se necesita ayuda. Es tiempo, mis hermanos, es tiempo de recibir y abrir el regalo. Ahora, rápidamente, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo personalmente y a las iglesias? Déjenme le digo 3 cosas bien bíblicas, ¿ok? Número 1, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para conocer a Jesús. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Necesitamos al Espíritu Santo. Dijo Dwight L. Moody, el gran evangelista Dwight L. Moody, dijo: el Espíritu Santo hace que sea real en mí lo que Jesús hizo por mí. El Espíritu Santo, mis hermanos, no da testimonio del Espíritu Santo. Mire lo que Jesús dijo en Juan 16. Dice Jesús: Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Sí me entiende? El Espíritu Santo no tiene contenido original. Él traduce las enseñanzas de Jesús, las promesas de Jesús, y nos las hace entender para que nos formen, para que nos mueva y nos motiva y lo entendamos. Sin el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, la revelación de Cristo Jesús, si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, solamente creceríamos en conocimiento de Jesús, pero no en una relación con Él. Podemos conocer mucho de Jesús, pero no conocerlo personalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace que veamos a Jesús como Él es y nos maravillemos de Él y que tengamos intimidad con Él. Además, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:3, dice: nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo no es que tú no puedes decir las palabras Jesús es el Señor.
Es que sin la ayuda del Espíritu Santo no puedes entender la magnitud de lo que implica que Jesús es el soberano y que por Él tenemos salvación, perdón de pecados y la esperanza que todo lo que Él ganó para nosotros es real. Sin la ayuda del Espíritu Santo no se puede entender todo lo que eso implica. Es por eso, mis hermanos, que es crítico que nosotros empecemos a enseñarle a la siguiente generación, todos estos niños que se fueron a las clases, del poder y la obra del Espíritu Santo, para que ellos tengan una relación con Jesús y no solamente conocimiento sobre Él. Mis hermanos, déjenme le digo lo que pasa. Si sus hijos tienen convicciones, no con mis hijos antes de que se fueran a la universidad, y los mandamos a universidades cristianas, donde maestros son cristianos y les enseñan de la Biblia y tienen que tomar clases bíblicas, aunque todo lo que ganamos, Angélica y yo, va para la educación. Aún así, mis hermanos, yo quiero que entienda que yo quería que mis hijos no solo tuvieran un concepto, sino el deseo es que ellos tengan una relación con Dios. Es lo que queremos para nuestros hijos. Es que el día yo no voy a estar ahí. ¿Quién te va? Me está acordando, hacen eco las palabras de mamá, ¿verdad? ¿Quién te va a recordar, muchacho, que tienes que hacer eso? ¿Verdad que sí? Ya no va a estar uno. Queremos que las enseñanzas que queden inculcadas en ellos, en nuestros hijos. Y si tus hijos no tienen una relación personal con Dios y saben de Dios como concepto, usted sabe que en todas las universidades aquí en Estados Unidos algo que está pasando es una deconstrucción, le llaman, donde llegas a cuestionar todo lo que crees. Y si su hijo no tiene una relación con Dios y solamente tiene concepto de Dios, cuando llegue a la universidad y tenga su primera clase de filosofía, su profesor lo va a hacer pedazos y su hijo va a llegar a la casa: yo no creo en Dios, mamá. O aunque no se lo diga, mejor no se lo va a decir, pero a lo mejor está todo confundido. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Mis hermanos, yo no tengo necesidad de que usted me convenza de que mi esposa Angélica es real. Yo hablo con ella me habla a mí. Yo tengo una relación con ella y ella conmigo. Es real ella. Si sus hijos no tienen una relación con Dios, no va a valer de nada. Necesitamos ayuda para conocer a Jesús y necesitamos ayuda también, mis hermanos, para darlo a conocer. Sin el Espíritu Santo, si nada más usted tiene proposiciones, posturas o perspectivas, se le va a acabar. Ahora, necesitamos ayuda para conocer a Jesús, pero también necesitamos ayuda para darlo a conocer. Número 2, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para continuar con la misión. Así de sencillo. ¿Se acuerda cómo empezó su ministerio Jesús? Fue al Jordán para ser bautizado y descendió el Espíritu Santo. Jesús va a ascender y van a empezar sus discípulos la misión y dice: reciban el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Para continuar la misión se necesita la obra del Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 1 verso 8, Jesús le dice a sus discípulos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos en Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Cuando vino el Espíritu Santo, mis hermanos, Él no fue derramado a un grupo pequeño o selecto sobre los creyentes, sino para todos, para que vivieran en la misión. El apóstol Pedro, cuando está predicando en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, cita al profeta Joel y dice: derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, los hijos y las hijas, los jóvenes y los ancianos, los siervos y las siervas, todos por igual recibirán ayuda continua para la misión, así como Jesús. Y donde vemos, mis hermanos, que esa ayuda es más recibida, vemos que la iglesia es más imparable. Usted puede ver alrededor aquí en Estados Unidos y dice: pues las iglesias van en declive. Pero, yo no sé si usted sabía, no es que la iglesia globalmente se está haciendo más chica. No, la iglesia globalmente está creciendo. Nada más que está creciendo en otros lugares. En Sudamérica, en África, en el sureste de Asia. La población en el mundo está creciendo 1% cada año. Pero ¿sabía usted que la iglesia en esos lugares está creciendo 4% cada año? Esto es impresionante, mis hermanos. Y son lugares donde estas iglesias carecen de recursos que aquí tenemos en Estados Unidos. Está con aire acondicionado, tenemos un poquito de frío, ¿verdad? Pero tenemos luces, tenemos videos, tenemos cámaras, tenemos asientos cómodos, tenemos un montón de cosas. Ellos no tienen todos esos recursos. No tienen seminarios y edificios, etcétera. Pero dependen totalmente del Espíritu Santo. Y ellos ven al Espíritu Santo que les ayuda.
Ellos ven al Espíritu Santo obrando en sus vidas. ¿Cómo les ayuda? Les ayuda en la predicación del Evangelio. Es significativo, mis hermanos, que la enseñanza del apóstol Pablo sobre la importancia del Evangelio, ¿se acuerdan? Ahora quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, 1 Corintios 15, está seguido desde el capítulo 12 al 14 sobre los dones espirituales, sobre los dones del Espíritu Santo. Viene inmediatamente después de eso. Viene inmediatamente. ¿Se acuerda en Efesios capítulo 6, verso 17? Dice Pablo, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Mis hermanos, note que la palabra de Dios no es llamada la espada del predicador, es la espada del Espíritu. Uno puede predicar un sermón y dar mucha información, pero si no hay unción del Espíritu Santo, no hay transformación, no hay crecimiento, no hay vida. Es solamente el Espíritu Santo. Predicar sin unción es una predicación sin poder. Número 2, ellos ven en todas esas iglesias globalmente que el Espíritu Santo les ayuda a modelar la reconciliación. A través del libro de los Hechos, mis hermanos, vemos que el Espíritu Santo estaba derribando barreras. Desde Antioquía, y luego se van a predicarle a los gentiles, están derribando barreras, derribando todo tipo de barreras culturales, sociales, y creando una familia multiétnica que el mundo jamás había visto. Solamente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, como usted lo quiera llamar, se puede sentar una persona muy diferente a otra. Se puede sentar un Simón y un Mateo. Los que saben un poquito quién era Simón de los discípulos de Jesús. Simón el Celote. ¿Se acuerda de Simón el Celote? ¿Sabe qué era celote, verdad? Un revolucionario, un guerrillero, para que me entiendan. Y Mateo, o sea, este quería matar romanos. ¿Y Mateo qué hacía? Le quitaba los impuestos a la gente, de su propia gente, y se la daba ¿a quién? A los romanos. Pero cuando venimos a Cristo se pueden sentar ellos dos en el mismo lugar. Son hermanos. ¿Sí me entiende? Dios está, y esos son diferencias de ideología. Pero diferentes culturas y de todo nos está uniendo Dios. Dios nos hace uno, mis hermanos. La obra reconciliatoria de la cruz se manifiesta en una iglesia llena del Espíritu. Número 3, les ayuda el Espíritu Santo a experimentar la transformación. Es en el poder del Espíritu que los cristianos experimentan un verdadero cambio en sus vidas. Es solamente cuando el Espíritu Santo está viviendo en el corazón de una persona que empieza a ser más llena de amor. ¿Qué quiere hacer Dios? Que seamos personas de amor, así como Jesús, que aman al Padre y que aman al prójimo. Y es cuando el Espíritu Santo está en nosotros que empezamos a manifestar, estamos llenos de gozo, de paz, de paciencia, de bondad. Estas son cosas sobrenaturales, mis hermanos. Dice 2 Corintios 3:18, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahora, eso, el que acabo de decir, esta es la razón por la cual las personas que están llenas del Espíritu no tienen que andarlo diciendo. 4, el Espíritu Santo nos ayuda en el testimonio de señales y prodigios. A todas esas iglesias que están creciendo, Sudamérica, África, el Sudeste Asia, el Espíritu Santo los ayuda en el testimonio de las señales y prodigios. Mis hermanos, necesitamos entender que el movimiento cristiano, la fe cristiana, es fundamentalmente una fe sobrenatural. Sobrenatural. La misión de Cristo de llevar las buenas nuevas a todo el mundo se ve opuesta por poderes y principados en el mundo invisible. Y la iglesia no depende solamente de su ingenio, de sus estatus o de sus recursos. La iglesia en el primer siglo creció, y vemos en el libro de los Hechos cómo iban creciendo. El capítulo 3 dice eran tanto, el capítulo 5 eran como 5,000 y siguen creciendo y creciendo. No se puede explicar. Es más, recibían oposición, ellos oran, Señor, ayúdanos a seguir predicando. Tú sigue haciendo milagros y queremos seguir predicando. Esto es señal de que, pero vamos a seguir predicando. En vez de los metían a la cárcel, seguían predicando, los azotaban, seguían predicando. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos creían en un Cristo que había resucitado, que lo habían visto. Nadie los puede detener. Nadie los podía detener. Y la iglesia creció tanto de que a los cristianos los metían al Circus Maximus o al Coliseo, donde se los devoraban las fieras. Y la gente que iba a ver un show, un espectáculo sangriento,
Veían a esa persona con una paz al morir, y yo acá que me vine a entretener me quiere distraer de todos los problemas que tengo. ¿Cómo puedo afrontar la muerte que un día me va a llegar a mí como ese cristiano? Por eso se dice que la sangre de los mártires hizo que creciera todavía más la iglesia. No se puede explicar la iglesia en el Nuevo Testamento. Si pudiéramos explicar totalmente lo que está pasando en nuestras iglesias, entonces algo anda mal. Pablo dice que cualquier persona puede llegar ahorita a este servicio gracias a nuestros visitantes, y tienen que llegar a la conclusión: verdaderamente Dios está en este lugar. Es más, y en ese mismo capítulo de 1 Corintios 14 dice Pablo: esfuércense en seguir el amor y ambicionen, deseen, quieran los dones espirituales. No se asuste, ya va a traer el hermano, ya va a hablar sobre el tío raro. No, déjenme ir para allá. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para saber amar, para amar. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿De qué se trata todo esto? De amar a Dios. Si hace eso, usted cumple los primeros 4 mandamientos. Y si ama al prójimo, cumple los otros 6. Ya cumplió los 10 ahí. Por eso aquí se resume todo. Note, mis hermanos, que la descripción de amor más grande en la Biblia está, ¿dónde está? El amor es, y lo leemos en las bodas, ¿verdad? El amor es paciente, el amor es... ¿Se acuerdan? ¿Dónde están 1 Corintios? ¿Qué capítulo? 13. En medio de una discusión que Pablo empezó desde el capítulo 12 hasta terminar el capítulo 14 sobre los dones espirituales, sobre la obra del Espíritu Santo en la iglesia para edificar. Para edificar. Mire lo que dice en el capítulo 12, verso 4 y el verso 7. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos, y cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. El don que tú tienes, el don que yo tengo, ya que sea ahorita exhortar, no es para mí, es para ti. Y si tú tienes un don de consuelo, no es para ti, es para mí. Mire, el ejemplo más claro para mí que yo les puedo decir, yo recuerdo cuando estábamos todavía allá en la capilla, yo les predicaba, les decía: a mí nunca se me ha muerto un pariente cercano. Mi papá, mi mamá y todos mis hermanos están vivos. ¿A usted se le ha muerto un...? Sí, levantaban mucho la mano. Okay. A mí todavía no. Yo puedo exhortar ahorita, pero usted me puede dar consuelo cuando yo pase, porque usted ya pasó por ahí, usted me entiende. Ahora ya falleció mi madre y mi padre, ahora yo sí puedo ayudar a otras personas que están pasando por algo similar. Y Dios tiene dones, pero si tú te quedas en casa, no lo vas a dar, porque no es para ti, es para alguien más. Y Dios tiene algo para ti, pero necesitas venir aquí para reunirte con otro hermano que te va a dar esa bendición. Eso es muy importante, mis hermanos. El Espíritu Santo no distribuye dones para envanecernos. Él nos da dones para que nos edifiquemos unos a otros, para que nos fortalezcamos unos a otros. Debemos desear operar en la dimensión de los dones espirituales, porque amamos tanto a las personas de la iglesia. Sí, yo quiero esos dones. ¿Por qué? Porque yo quiero que se sientan exhortados, animados a seguir adelante, o consolados, y todos nos necesitamos unos a otros. O sea, si usted tiene un don, usted quiere estar ahí en la iglesia para motivar a los demás, para ser usado. Ahora, algunos de ustedes me están escuchando, quizás en el video, algunos de la tradición del movimiento de restauración que mencioné. Y quizás alguien está diciendo: sí, hermano, pero hay que ser balanceados. Enseñe, pero con balance. ¿Balance? Muéstrenme usted a alguien en la Biblia que oró: Señor, ayúdame a ser balanceado. El Espíritu Santo es Dios. Y usted nunca va a decir: ya tengo suficiente del Espíritu Santo, ya tengo suficiente de Dios. No se puede. Y Dios nunca hace algo malo. El Espíritu Santo nunca vamos a tener suficiente de Él. Y todo lo que Él hace es bueno, es para nuestro bien. ¿Qué acaso, mis hermanos, no queremos tener una vida que solo se puede explicar por la obra del Espíritu Santo? Que te conocen ahí en el trabajo, de donde andes. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué no tomabas? No, ya no tomo. ¿Por qué ya no dices maldiciones? No, pues ya para qué, tengo otra naturaleza. Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué ves el problema con esa paz? ¿De dónde salió? Eso es solamente Cristo en mí. Yo no lo puedo explicar, es solamente Dios el que puede hacer algo así. Y le puedo seguir dando y dando cosas que solo se explique. Si queremos vidas así, mis hermanos, si queremos una vida así, solamente es por el Espíritu Santo. Yo quiero que entendamos que Jesús
prometió que su Padre le daría el Espíritu Santo a aquellos que lo pidieran. Lucas 11:13. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros hemos pasado tanto tiempo sin pedir ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué no pedimos ayuda? Bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos sufrido de varias cosas. Hemos sufrido por enseñanza negligente. Algunos de nosotros crecimos en unas iglesias donde la última vez que se mencionó el Espíritu Santo fue cuando nos bautizaron. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, ahí se mencionó. O hay otros que la última vez que escucharon una lección sobre el Espíritu Santo es lo que ya no hace el Espíritu Santo. ¿O por qué ya no lo hace? Mire, déjeme le digo, en la universidad donde yo me gradué, que es de la Iglesia de Cristo, hubo un seminario, quiero checar bien el tiempo, no me quiero alargar mucho, pero un hombre, se dice en inglés, he waxed eloquently. Habló con mucha elocuencia sobre 1 Corintios 13, las últimas partes del capítulo 13, donde dice, ahorita vemos por un velo, pero cuando llegue lo perfecto ya estamos completos, etcétera. Y él decía, pues lo perfecto es la palabra de Dios, ya no necesitamos nada sobrenatural. Y después de que todos querían su autógrafo y aplaudirle, yo me puse en línea también para ir. Nomás le hice una pregunta, le dije, ¿es Dios soberano? Sí. Él puede operar hoy en día y no solamente en el primer siglo. Si Él quiere hacerlo, sí. Bueno, es todo lo que necesito saber. Porque tú estás diciendo lo contrario, ¿verdad? Pero por lo menos eso es el punto. La pregunta es, ¿todavía necesita la iglesia la ayuda del Espíritu Santo, hermanos? Entonces, mire lo que dice Jesús en Juan 14:16 para animar a sus discípulos. Dice, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que, diga la siguiente palabra, siempre los ayude y, diga la siguiente palabra, siempre esté con ustedes. El año próximo el hermano Rick está preparando una serie de lecciones y vamos a hablar sobre, yo voy a traer esas lecciones en español sobre el Espíritu Santo. No estoy diciendo que voy a enfatizar más al Espíritu Santo que a Jesús. No, voy a enfatizar al Espíritu Santo tanto como lo hacía Jesús. Jesús anhelaba profundamente enviar al ayudador y nosotros honramos a Jesús cuando recibimos su don. Donde el Espíritu es recibido y bienvenido, Jesús es exaltado. Número 2, ¿por qué no lo hemos pasado tiempo sin ayuda? A veces por experiencias negativas. ¿Ha tenido usted experiencias negativas? El hermano Rick Ashley dice que cuando él estaba en la universidad quiso ir a un grupo de muchachos que supuestamente estaban llenos del Espíritu Santo y él quiso ir. ¿Sí me invita? Dice, no, tú no puedes ir, le dijeron, porque tú estás, ¿por qué? Es que tú no estás lleno del Espíritu. Y Reed dice, ellos estaban llenos de algo, pero no era el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento siempre trabaja para la unidad. ¿Okay? O hay lugares a donde uno va, mis hermanos, que empiezan a hablar las personas y dicen, si tú no, esta es la manifestación más que esperamos en esta iglesia. Si tú no hablas en lenguas, te falta algo. Y usted le intenta y dice, pues no pasa nada. Y lo hacen coach, ¿verdad? Dice, pues empieza a decir algo. Y repítelo varias veces y lo que te venga, simplemente diciéndolo. Yo recuerdo que una señora llegó a la iglesia pequeña donde estábamos allá en Sherman y dijo, ¿aquí hablan el Espíritu Santo o no? Y mi esposa, que tiene mucha sabiduría, le dijo a Angélica a la señora, señora, aquí el Espíritu Santo nos controla a nosotros no lo controlamos a Él. No hay nada santo en una perspectiva elitista de nuestra propia espiritualidad, mis hermanos. El Espíritu Santo no te hace mejor que los demás. El Espíritu te hace mejor de lo que eras antes. Así que quiero animarte, no dejes, te hablo personalmente, no dejes que la inmadurez de una persona te aleje o te impida tener una intimidad con el Espíritu Santo. Jesús solamente da buenos dones. Y número 3, quizás no hemos pedido ayuda, recibido ayuda por el discipulado nominal. Aquí les quiero caer un poquito a todos y le piso los pies, lo hago con amor. La mayoría de los cristianos, mis hermanos, y la mayoría de las iglesias también en el mundo occidental, pueden funcionar con cierto nivel de éxito sin ayuda sobrenatural.
¿Qué quiero decir con esto? Tenemos talentos, tenemos recursos, tenemos edificios, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos sistemas de apoyo, tenemos muchas cosas. Y eso produce un estilo de discipulado tibio, que no demanda mucho de nosotros. Lo único que hay que hacer es evitar meterte en un escándalo y amar al vecino, amar al prójimo. Es todo. Esto me recuerda a una historia que escribió Kierkegaard, el filósofo Kierkegaard, en su libro Pureza de Corazón. Dice que había un pueblito de patos, y todos los patos, todos los domingos, iban, ¿cómo se le dice a esto? Iban a la iglesia todos los patos en filita y se sentaban en sus bancas y cantaban canciones de patos. Entonces el pato predicador se ponía al frente y decía: patos, nosotros podemos volar, nosotros podemos, nada nos puede detener, ni las murallas, ni las montañas, nosotros podemos volar, patos, podemos volar. Y todos los patos decían amén, y cuando se acababa el sermón todos los patos iban hacia la casa. Mis hermanos, si la meta de esta vida, escúcheme muy bien lo que voy a decir. ¿Por qué venimos a este país muchos de nosotros? Pues queremos un mejor estilo de vida, darle mejores oportunidades a nuestros hijos. Y sí, Estados Unidos tiene muchas cosas que ofrecer, pero déjeme le digo algo, Estados Unidos no es el cielo. ¿Okay? Y hay gente que llega aquí y nunca había tenido lo que tiene. ¿Cuándo me iba a imaginar yo tener una camionetita Ford F-150 allá en Tangamandapio, donde yo vengo, o dele usted su nombre donde viene? Entonces, se enfría la fe, se olvidan de Dios. Mis hermanos, si la meta en esta vida es estar confortables, pues usted ya está bien. ¿Por qué necesitamos un consolador si ya estamos confortables? Pero déjeme decirle que los días de discipulado confortable están a punto de terminar. Cada vez más las fuerzas del mal en este país se han metido tanto en la cultura general que predicar un sermón como lo que estoy diciendo, y si yo hablo que solamente Dios hizo dos sexos, eso es hate speech. Y quizás en el futuro hasta me pueden meter a la cárcel por decir eso. Entonces, un cristianismo tibio no le va a servir cuando se lleguen todos esos días. Usted tiene que tener una relación verdadera con Dios. Mis hermanos, si vamos a vivir y amar como Cristo en el mundo así, vamos a necesitar ayuda sobrenatural para ser radicalmente generosos, para ser bíblicamente osados, para pedir y recibir lo milagroso, para predicar la justicia sin vergüenza y para dar testimonio verídico. El hermano Rick cuenta una historia en una de las iglesias que nosotros apoyamos con lo que damos y con lo que vamos a dar ahorita en noviembre en Harvest. Es una iglesia en la costa oeste y está en una ciudad, mis hermanos, donde ahí siempre ha reinado el mal. Y esta iglesia está tratando de llevar la palabra de Cristo y liberar personas ahí. Y le mandó un texto al hermano Rick, que estaba hablando con él, y le dice: hermano, que queremos que usted también se una en oración. Nosotros estamos orando, vamos a hacer un evento, una campaña especial en un lugar, y estamos orando para que Dios cambie corazones. Varios días después, el hermano de allá le manda un texto a Rick y le dice: jamás me he sentido tan desanimado en oración. Pero después le mandó otro texto: perdón, me equivoqué, mi hermano, fue mistype. Jamás me he sentido tan osado predicando la palabra. Y ellos tuvieron hace varias semanas atrás más bautismos de lo que jamás habían tenido. Mis hermanos, el Espíritu Santo no te va a hacer raro. El Espíritu Santo te va a hacer más como Jesús. Y cuando eso sucede, tú vas a ser raro. Vas a parecer raro. De la manera más maravillosa. No fuimos creados para vivir decepcionados y cansados, mis hermanos. Debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Así que no te conformes con una vida que es menos de lo que Dios quiere para ti. No te conformes con un cristianismo tibio, superficial, tímido. O yo voy, ya ponché la tarjeta y ahí se... No. Dios quiere
grandes cosas para ti. Y eso empieza orando, ayúdame, Señor. Así que me voy a pedir que nos pongamos de pie, mis hermanos. Voy a pedirles que hagan una oración en dos partes. Inclinen su rostro, cierren sus ojos si gusta para concentrarse. Y algunos de ustedes lo hacen todos los días, algunos lo hacen de vez en cuando, pero hay algunos aquí que nunca lo han hecho. Dele gracias a Dios por el Espíritu Santo. Dele gracias a Dios por el Espíritu Santo. Ahora quiero que ores y le pidas al Espíritu Santo que te ayude a ser más como Jesús. Espíritu Santo, toma tu control de nuestras vidas, Señor, de tal manera que podamos decir como Pablo: nosotros ya, para empezar a seguir a Jesús, necesitamos morir. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu que nos dejó. Y el Espíritu Santo es el que nos recuerda todas esas cosas, Señor. Ayúdanos a ser gobernados totalmente, Señor, por Jesús. Nos rendimos a ti. Cámbianos y transfórmanos, porque tú quieres formar en nosotros la imagen de Jesús, para tu honra y gloria. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.